Buenas tardes, ¿cómo les va? Programa 2183. ¿Se están yendo los calores? ¿Viene el frío? Hoy está nublado, ¿no? Pero hace rato tenemos nublado el panorama político nacional. Un gabinete que nos da motivos para comentarios todos los días. Esto de formar un gabinete para manejar el país con los amigos cafeteriles no va, ¿eh? Cuando muchos intendentes ponen de concejales a quien pintó pared o prestó el auto, no es buena cosa. Y el intendente maneja una ciudad o un pueblo. Calculen la culpabilidad que puede tener quien maneja el país. El socio de Caputo, el pretendiente a todas las licitaciones que se dan en el interior, el socio activo de él está preso en Brasil por corrupto. El representante de Shell, el ministro de Energía y Combustible, tiene culpabilidades que no puede disculpar. El ministro del Trabajo, que tendría que ser ministro de Empresarios y Financistas, tiene oculta la exposición porque saben que la pregunta que le van a hacer no la puede contestar. Schiaretti fue uno de los elegidos a la cena con el presidente de España. ¿Será una señal? El diputado nacional, representante de todos los referes del país, que es la actividad que sí sabe ejercer, ha formado un núcleo que la gente dice tiene independencia con respecto al PRO. ¿Quién lo padrina? Luis Juez, que por algunas expresiones no diplomáticas caducó en su función diplomática, ahora lo han instituido como formador de política, ¿vio? ¿De cuál? Están teniendo envergadura los dirigentes territoriales. Mírelo de cerca, no se aleje mucho ni de Ramón Javier Mestre, ni de Gabriel Frisa, ni de Esteban Avilés. Pueblo chico, infierno grande, sí, de siempre. Pero quien reitera mandatos en el pueblo chico es porque tiene los méritos necesarios, ya que los vecinos le conocen el número de zapatos que calza, la costumbre, la familia. ¿Usted sabe quién es Caputo? ¿Usted sabía que Triaca es hijo del otro Triaca? Está prohibido el nepotismo funcional, pero como la política en gran parte se maneja por lo gestual, el nepotismo sigue, ¿vio? Que hay brillantes expositores, sí, pero hay que buscarlos. Mire, desde hace muchos años, muchos, yo le prometí a usted y a su familia que en este programa, a mi conocimiento y al de mi equipo, no iba a haber nunca un no válido. Porque si ya con más de 80 años no pretendo ser formador de opiniones, que pasé de largo. Y si pasé de largo, le estoy quitando el orgullo que hubieran podido tener mi nieto y mi bisnieto. Por eso en este programa usted va a ver dos personas que podrían estar en la vidriera de la política nacional como muestra de que algo hubo, algo hay, y ese algo que hubo y que hay todavía es memorable en la mente, en la memoria de la gente de bien.
entremos al programa, acompáñeme. Vos preferís Toto Bingo porque tiene más de 3 millones en premios. Preferís Toto Bingo porque tiene 200.000 asegurados en el Ganá o Ganá. Y preferís Toto Bingo porque tiene 5 chances para ganar. Con Toto Bingo ganás, ganás o ganás. En la ruta viaja mucho más que vehículos. Nunca debe haber más pasajeros que cinturones de seguridad. Usalo siempre. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Es difícil describir a Córdoba, porque Córdoba es una ciudad que hay que sentir. Siento que Córdoba me alienta, me inspira, porque nunca se conforma. En Córdoba sentí ganas de superarte, de salir de la inercia, de cambiar todo lo que sea necesario. Y cuando la vivís, sabés que Córdoba es grande, enorme, y que sus problemas necesitan respuestas grandes, a veces incómodas, que siempre es capaz de hacer para llegar. Y llegan las calles y las luces, llegan los parques educativos, las obras grandes y las obras en cada barrio. Llega la inversión y Córdoba mejora, porque termina lo que empieza, porque se anima, porque te anima. En Córdoba sentís y sabés que vos importás. Córdoba, capital social. Descubrí lo mejor de nuestra tierra y de un clima privilegiado en cada uno de nuestros varietales, intensos, equilibrados y con un carácter único. Familia Caruso, el vino de la familia, otro emprendimiento del grupo MAC Argentina. Si sos monotributista, podés acceder con tus aportes a la mejor cobertura de salud de Córdoba. GEA, Medicina Prepaga. Llámanos al 0810-122-2432. Gracias, Federico. Antes de comenzar el bloque, feliz cumpleaños a la gente del diario, que nació hace 25 años como el diario de Carlos Paz, ahora está haciendo el diario de la provincia de Córdoba. Y a su mentor, a su fundador y a toda su familia que está en la dirección del diario. Feliz cumpleaños, el diario de Carlos Paz, el diario y a la familia Solans. Muy bien, le hablaba de que iba a haber dos notorios a los cuales desde hace más de 30 años en este trabajo los llegué a conocer. Carlos Becerra, marca registrada no solamente en el radicalismo, en la política argentina. Todas las escalas que tiene la política la cumplió con excelencia. Le cuento una mini anécdota. Un día se encontraron acá dos notorios de la política, dos ex secretarios generales de la Presidencia de la Nación, el doctor Carlos Becerra y el licenciado Alberto Cohen. Uno protagonizó la entrega de mando al otro y se saludaron con el respeto, el afecto, con el cariño de dos gente de bien. Eso lo anoté porque hoy, de nuevo instalada la política de los dos demonios, eso ya no se ve. Gracias por estar, Carlos. No, gracias a usted, Gerardo, y qué anécdota linda fue esa, ¿no? Porque fue un programa, recuerdo, además de agradable y llano como son habitualmente todas las entrevistas y sus programas que a uno le permiten expresarse, y usted es un preguntador duro y a veces muy insistente de un montón de cosas, hasta de las que uno no quiere responder. Pero ese día con
con Alberto Coma fue una cosa muy linda, porque lo cierto es que usted nos también juntó lo recuerda, doctor. y nos preguntó a los dos cosas comunes que nos habían ocurrido, ¿no? Así que fue, lo felicito y además me alegro mucho que haya recordado esta oportunidad. Él también siempre lo recuerda. Me imagino, doctor, que vive, por supuesto, actualizadamente viendo esta política, pero también preocupadamente. ¿Me equivoco? No, Gerardo no se equivoca. Por supuesto, viendo el correr de los acontecimientos y tratando de la actividad política que yo llevo a cabo, de torcer el rumbo allá donde creo que hay que torcerlo para mejorar las condiciones de vida de los argentinos, y siguiendo con preocupación allá donde yo no tengo la posibilidad personal, como herramienta misma del accionar político, de torcer ese rumbo. Y si lo veo con preocupación, por un lado, el optimismo habitual que a mí me impulsa durante toda mi vida a hacer cosas y a enfrentar aún los desafíos más fuertes. Y el positivismo en el diálogo. Sí, por supuesto, eso es inherente a la personalidad, claro. A mi personalidad, pero además, fuera de mi personalidad, inherente a cualquier iniciativa de construcción. No se puede construir si no se dialoga antes, claro. No se verifican las diferencias y de esa manera se acercan, por supuesto, las posibilidades de las coincidencias. Pero sí preocupado porque en un sentido veo que hay reafirmaciones que tienen que ver con la consolidación del sistema institucional en la Argentina, con los defectos propios y por supuesto con errores que se cometen todos los días, pero haciendo funcionar el sistema institucional. El Congreso de la Nación es un ejemplo en este sentido. Vuelvo a insistir, pese a los disensos, pese a los problemas y pese a veces a las diferencias fuertes, bueno, los legisladores están discutiendo a veces temas que yo puedo compartir o no, que discutan como prioritarios, pero de todas maneras allí es el ámbito del debate, del gran debate nacional. Del Parlamento Nacional. Por supuesto, del Parlamento Nacional. En el Parlamento Provincial su partido no quiso debatir, se levantó y se fue. Bueno, fue una expresión de mi partido, me bajó de la punta del álamo carolino al arbusto, pero no importa, bajo lo mismo, no hay ningún problema. Mi partido no quiso debatir como una forma de protesta. De queja, sí. Una forma de protesta absolutamente legítima. Mi partido dijo cosas con anticipación. Está bien, pero a veces, mire, a mí me tocó durante muchas veces, siendo diputado de la oposición durante el gobierno del presidente Menem, ser acusado que nos escondemos atrás de las cortinas, sí, porque en aquel momento era el presidente del bloque mayoritario, que era el diputado Maskin. Y yo era de los que se escondían atrás de las cortinas, pero lo hacíamos como una forma claramente de resistencia al no poder sostener la legitimidad y la absoluta razonabilidad de nuestros argumentos en el recinto, porque éramos castigados por el número. Un oficialismo, una mayoría que en aquel momento se negaba a aceptar las mejores razones, las que fueran. Entonces nos obligaba a adoptar este criterio. Bueno, aquí ha ocurrido lo mismo. Yo nunca fui partidario del sistema unicameral, es más, cuando así se resolvió, dije que era un error institucional el que cometía la provincia, pero lo cierto es que hoy hay un sistema unicameral que le da la mayoría absoluta, como hoy la tiene y como la viene teniendo hace 20 años al oficialismo gobernante. Y lo cierto es que algunas veces se ha prestado el oficialismo gobernante a debatir y aceptar algún tipo de modificación en las iniciativas, pocas, muy pocas que puedan venir de la oposición, casi todas iniciativas que vienen del Poder Ejecutivo. Pero en este caso concreto, en una degradación de lo que los constitucionalistas, y usted lo va a tener un brillante constitucionalista, sí, uno de los mejores del país. En otro de los mejores que hay en la región. Cuando hablo de la región es porque excede el marco de nuestra república, al doctor Antonio María Hernández. Y lo cierto que
el gobierno justicialista le pidió a él, como a otros constitucionalistas, que hicieran estudios fuertes. No me voy a extender de lo que él seguramente va a tener interés de hablar, pero yo lo sigo como ejemplo. Claro, pero y lo cierto es que estudiaron y aconsejaron cosas que se debían hacer y fue aprobado esto por el Ejecutivo Provincial y vamos para atrás, todos los días para atrás. Entonces, fundamento, y no me refiero más al métier del doctor Hernández porque lo va a decir él, digo, la reacción de los legisladores de la Unión Cívica Radical juntamente con la de otros bloques de oposición fue una reacción casi de protesta, mucho más que de oposición a lo que impulsaba el Poder Ejecutivo, porque lo cierto es que volver atrás en temas electorales cuando esto ya estaba decidido y además abrir la puerta para una representación que solamente persigue como objetivo dividir a la oposición, bueno, me parece que es poco más y menos que un gancho de mala fe. Doctor, usted sabe cómo lo respeto a través de tantos años, pero esto ha demostrado una vez más que se ha debilitado aquello de que se rompa pero que no se doble. Porque la disputa debe ser intelectual, no puede ser carrera en un parlamento provincial. Pero ¿por qué carrera? Porque no es una actitud política, no es una actitud diplomática, no es una actitud... Usted dice no debatirlo. Claro, hay que debatirlo, doctor. A ver. Es el parlamento. Está bien, pero se había discutido varios días antes por todos los medios. El radicalismo puesto las razones por las cuales era un error el que cometía la iniciativa del Ejecutivo y el Ejecutivo había contestado exactamente por el mismo andarivel dando las razones por la positiva de la iniciativa que se llevaba a aprobar a la Cámara de Representantes de la Cámara de Diputados de la provincia. Lo cierto es que lo que se ha aprobado es involucionar, pero pasos que ya había dado. Yo no discuto la filosofía para atrás. De la actitud, yo discuto la metodología. Bueno, la filosofía de la actitud en esto amablemente, mi querido Gerardo, no vamos a coincidir. Yo digo que frente a la imposibilidad de cambiar nada, absolutamente nada, pese a los argumentos de valor que se habían dado de parte de la oposición en Córdoba, pues bueno, resolvieron que un ejemplo, una actitud de resistencia a esto era no bajar a debatir. Bueno, puede ser discutible eso, pero lo cierto es que la oposición claramente dijo, me resisto a que esto se haga y se hizo. Por eso no vamos a coincidir, pero respeto su postura. Por supuesto. Doctor, usted es uno de los referentes más notorios y visibles de este radicalismo actual. Y me animo a decir otra verdad. Usted no solamente tiene la voz escuchada en Córdoba, sino en regiones del país que lo conocieron suficientemente por su actitud nacional. ¿Se siente socio activo en Cambiemos? Mire, no le molesta, ¿no? No. Clarísimo lo que me pregunta. Le digo también con la misma claridad. La Unión Cívica Radical hizo Gualeguaychú. Así es. Y allí resolvió que debíamos juntarnos, aún los que no pensábamos igual en muchas cosas, para salvar a la República del latrocinio mayor. Es verdad. Y afortunadamente así ocurrió, y afortunadamente la sociedad argentina nos acompañó, y lo cierto es que el presidente Macri es el presidente de la República y no hubiera sido presidente si no hubiera tenido el acompañamiento de la Unión Cívica Radical. Totalmente de acuerdo. Estos son datos objetivos que no se los puede olvidar nadie, ni el propio presidente. Entonces yo le diría que nosotros no somos una coalición de gobierno, lo ha dicho el presidente, entonces sería redundar en que yo ratificara lo mismo. El presidente ha dicho que no somos una coalición de gobierno y el presidente tiene razón. Es decir, no gobernamos juntos porque además una coalición de gobierno significa previamente haber debatido un programa, acciones desde el seno del Poder Ejecutivo. Bueno, no debatimos programa después de Gualeguaychú ni antes de la elección
y tampoco somos invitados a debatir las decisiones que se toman en el gobierno. De tal manera que... Ante eso último, doctor Becerra, ¿qué análisis hacen? ¿No son invitados a debatir cuando dieron el triunfo? Bueno, a mí me gustaría que nos invitaran a debatir, que es otra cuestión. Me gustaría a mí. Me parece que el presidente no quiere. Pero bueno, somos una coalición parlamentaria, diría yo. También entre comillas. También entre comillas. Y digo también entre comillas porque pese a que ratifico que el debate más importante de la política hoy se hace en el Congreso, afortunadamente, donde se llevan los temas más sensibles, dándole prioridad a unos y a otros, pero los temas más sensibles en definitiva, yo diría que nos parecemos más a una coalición parlamentaria que a una coalición de gobierno. Que no era el objetivo inicial. Que no era el objetivo inicial. Yo digo, de todas maneras, es un error de parte de la conducción del gobierno no invitar a discutir las cosas que debiera discutir con quienes comparten objetivos comunes. Pero no le echo toda la culpa al gobierno. También creo que esto es culpa de mi propio partido. Porque si mi propio partido requiriera, exigiera, como yo creo que debiera hacerlo, discutir los temas centrales que son iniciativas o posturas del gobierno, el gobierno no tendría más remedio que hacer esa discusión. Si el radicalismo llevara adelante cada uno de sus puntos de vista o pensamiento alrededor de las distintas áreas del gobierno, no tendría más remedio el gobierno que discutir. Atento a eso, doctor Becerra, viniendo en la consideración de la misma sociedad a la provincia de Córdoba, se está debatiendo la candidatura a gobernador. En el PRO circulan algunos nombres, en el radicalismo otro. Sé que usted pertenece a un sector que casi exigiría que el candidato sea radical. ¿Cómo va ese proyecto? No, casi exigiría no, Gerardo. Discúlpeme, lo voy a enmendar amablemente. El Casi candidato va a ser radical. Ah, bueno. Que es distinto. Casi exigiría no. Va a ser radical. ¿Y si no lo es? Bueno, va a haber un problema en Córdoba. Porque el radicalismo, los radicales van a tener candidato radical. Los radicales van a tener candidato radical para votar. De tal manera que si no es radical quien encabece la fórmula, va a haber un problema en el electorado de Córdoba, frente al electorado de Córdoba, no en el electorado de Córdoba, frente al electorado de Córdoba. Va a existir un problema. Porque, a ver, en primer lugar, este radicalismo, el de nuestra provincia, el radicalismo nacional, no es una circunstancia en la vida política ni de la provincia ni del país. Tenemos 127 años, no somos una circunstancia, ¿no es cierto? Ahora, va a ser radical. Hoy los números le dan bien a Ramón Javier Mestre. Va a haber proclamación, va a haber elección interna. Yo digo que va a ser radical. Si hay otros candidatos, hay obviamente en la palestra pública por lo menos 2 candidatos, pues tendremos que resolver los radicales. Tendremos que resolver los radicales, a quienes invitamos también, a los otros miembros o partidos de la coalición Cambiemos, tienen que también coparticipar. Pero el candidato va a ser radical, no por una cuestión tosuda, no. Es porque el radicalismo tiene el perfil de la representación de la inmensa mayoría de nuestros provincianos, pero además de eso, porque tenemos la cantidad de intendencias que tenemos, de legisladores nacionales y provinciales que tenemos, de dirigentes de todos los niveles, de representantes radicales en las agrupaciones gremiales, en las agrupaciones estudiantiles, en los sectores empresariales. Pues ese espacio político, el radicalismo no lo va a regalar. Va a ser un partido peleado, aunque el refer de ese partido no sea el más famoso. Doctor, su mensaje a esa Cámara, a los radicales que lo están escuchando. Cuando dije recién que los radicales, o el radicalismo mejor dicho, no somos una circunstancia en la vida de la República, es porque nos tocó jugar a veces las partidas más difíciles. Y todavía hoy aquí estamos. Y seguiremos sobreviviendo a nuestra vida biológica, porque el pensamiento, los valores y la filosofía de la Unión Cívica Radical
no son para una circunstancia, reitero. Todo ello nos lleva a pensar de que el radicalismo va a volver a ser alternativa en Córdoba. Le agradezco la presencia en el programa, doctor Becerra. Gracias a usted, Gerardo, como siempre. Ya vengo. Ahora sí, los sabores del mundo están en Córdoba en Espacio San Miguel. Desde la mañana hasta la noche, desayuno, almuerzo, merienda, cena, cocina árabe internacional, parrilla en el mejor salón de Córdoba. Espacio San Miguel, Avenida Colón 5300, frente al CPC, para no olvidar. Córdoba es grande y necesita respuestas grandes, a veces incómodas. 1.450 nuevas cuadras pavimentadas hacen que la ciudad cambie. Córdoba, capital social. Durante décadas, Villa Carlos Paz fue tomado como una unidad económica, en la cual el poder político de turno, sumado a un sector empresarial minoritario, hicieron de nuestra ciudad una unidad económica de la montaña, del lago, del basural y del uso del suelo. En los últimos 5 años, todos los vecinos de Villa Carlos Paz, a través de esta gestión comunitaria, estamos tomando decisiones de fondo, trascendentales, de las que nunca se tomaron, para mejorar la calidad de vida del vecino. Hoy nuestro lago nos hace un pedido de auxilio que se viene callando desde hace más de 50 años. Según el último informe del Instituto Nacional del Agua, nuestro lago presenta cianobacterias productoras de toxinas. Por ello, hemos conformado un grupo interdisciplinario de profesionales con el fin de abordar de manera prioritaria esta problemática y brindar soluciones concretas. Además, se siguen gestionando ante la provincia las obras de infraestructura necesarias y de erradicación de estas bacterias. Durante los años 2004-2005, más de 18.000 vecinos de la ciudad pagaron una obra de cloacas que nunca se hizo. Este gobierno elaboró un plan de obras de saneamiento. Se recuperó el rubro obras. Gracias a la disponibilidad de esos fondos, se llevan invertidos más de 37 millones de pesos en obras de agua y cloacas. Además, se ha gestionado un crédito por 180 millones de pesos con aval provincial que permitirá avanzar en 1 año y medio lo que estaba previsto hacer en 9 años en obras de cloacas. Esas obras y la solución para el saneamiento del lago ya están en marcha y se están aplicando con políticas y gestión para que las futuras administraciones no puedan mirar hacia el costado y continúen con el proceso de limpieza de la cuenca, ya que por los años que arrastra este problema llevará tiempo. Todos juntos cuidemos el futuro de la ciudad. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. En la ruta viaja mucho más que vehículos. En autopistas se prohíben los vehículos tracción a sangre, bicicletas y ciclomotores. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Muy bien, mire,
Muchas veces repito aquel adagio árabe: bendito aquel que puede comer de lo que le gusta hacer. Y en lo que le cabe al que le gusta tiene que estar la motivación previa. ¿Cuántos periodistas en América tienen la oportunidad del sí del doctor Antonio María Hernández para asistir a un programa protagonizado por ese periodista? Es tal vez el más notorio constitucionalista argentino en el exterior y en el país, convocado por universidades de América y de Europa, profesor emérito, autor de libros, docente histórico, premiado y referencial, cordobés, a quien antes de que nos inunden las emociones le agradezco su amistad y su confianza. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y por tu tan profunda generosidad. Muchas gracias, Gerardo, por tus palabras. Me imagino que en los análisis que se están dando, y una de sus consecuencias fue la multitud que acudió anoche a la queja por cómo está la justicia, sí, se suma tu parecer. ¿Cuál es, Antonio sí. María? Yo creo que la Argentina tiene problemas serios. Hace años que los vengo estudiando. La verdad es que en el 2016 dirigí la segunda, junto a Daniel Sobato y Eduardo Fidanza, la segunda encuesta de cultura constitucional, y el resultado de ese estudio como síntesis fue: Argentina una sociedad anómica, es decir, una sociedad caracterizada por el incumplimiento de la Constitución y de las leyes. Los resultados de la segunda encuesta ratificaron el estudio que se había hecho 10 años antes por otro muy distinguido sociólogo. También nosotros lo habíamos dirigido. En ese caso el sociólogo había sido Manuel Mora y Araujo. Se ratificaron los datos más importantes, que en general sintetizo así. Más del 80% de los entrevistados reconocen que la Argentina es un país al margen de la ley. Cuando se hace un ranking de los violadores de la ley, aparecen en primer lugar los políticos, después aparecen los policías, los funcionarios públicos, aparecen después los jueces, también aparecen los abogados entre los incumplidores. Es decir, la Argentina tiene un problema cultural en la relación con la ley. ¿Y a qué se debe? Porque toda actitud responde a un mandato. Yo muevo esto porque tenía ganas de... ¿A qué se debe esto? Esto es una cuestión histórica. Ya desde la colonia se sabía que acá las leyes se violaban, y además de todo esto hubo una tendencia al caudillaje, a imponer la voluntad, a que no exista una verdadera democracia deliberativa, sino todo lo contrario, a delegar el poder que uno tiene como ciudadano en un dirigente. Así que en definitiva eso, además, junto a otras características muy propiamente argentinas como la viveza criolla, eso fue originando que a lo largo del tiempo, al romper las leyes, al no respetar las instituciones y al introducir otra serie de problemas que yo considero de sustancia sociológica y muy delicados, como son el problema de la violencia, y sumo otro problema que es el de la corrupción. Así es. A lo cual sumo también otra característica que nosotros hemos tenido en la forma de hacer la política. Es decir, desafortunadamente, es decir, hay dos fases de la política. La fase agonal de luchar por el poder, en eso los argentinos hemos dado cátedra, pero resulta que la fase superior de la política es la fase arquitectónica, donde se hacen falta
los grandes acuerdos, los grandes consensos para resolver con el acuerdo de las fuerzas políticas los grandes problemas de una sociedad. Y ahí es donde nosotros hemos fallado. Nos hemos caracterizado a lo largo de la historia por grandes enfrentamientos unitarios contra federales, peronistas, antiperonistas, azules o colorados. Es decir, todo eso ha significado a lo largo del tiempo que la Argentina haya tenido problemas no solo de crisis, sino también un problema de decadencia. Es decir, doctor, hay problemas culturales serios. Claro, fíjese que con mis hijos, con mis nietos, nos asustamos cuando se lo considera tan devaluado al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pasa a ser un distintivo del país. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, discutido, acusado, sospechado. ¿Qué es esto? El problema es que tenemos problemas institucionales. Obviamente, ahora hemos recompuesto en algo el funcionamiento republicano y federal, pero de ninguna manera se podría decir que tenemos una vigencia plena, completa de la Constitución. Es decir, es una democracia que le falta calidad institucional. Hay rasgos que son estos, hay una democracia de tipo delegativa, hay mucha gente que cree que el problema se resuelve con la elección del nuevo presidente o del nuevo gobernador o del nuevo intendente, no se pone el énfasis en la responsabilidad que tiene cada ciudadano y además es una democracia corporativa. ¿Cómo nos ven afuera? Usted que es un expositor y conferencista en el exterior, ¿cómo nos ven afuera? Y la Argentina ha ido perdiendo relevancia a lo largo de la historia. La Argentina fue muy importante hasta 1930 y empezó a dejar de ser importante conforme avanzaba el proceso de la decadencia, que para mí son todos temas discutibles, pero tiene una fecha de inicio en 1930 y una fecha de profundización en 1943. Así que, en definitiva, menos mal que en 1983 volvimos al orden institucional, pero los problemas de la Argentina... Pero no la plenitud de los derechos, doctor. No hay duda, también lo he sostenido, es decir, por eso digo que la vigencia de la Constitución no es plena. Hay que pensar que si uno lee la Carta de nuestros derechos y de nuestras garantías y piensa en la realidad, rápidamente se da cuenta que la Constitución no rige plenamente. Si acá hay 30% de pobres en la Argentina, y cuando uno lee la Constitución, donde una filosofía política de la democracia social y del constitucionalismo social, con amplio reconocimiento de derechos, incluso con tratados internacionales de derechos humanos, que nosotros sabemos que no rigen muchos de ellos en la realidad. Ahora, es decir, estamos en problemas, pero sí quiero decirle esto, Gerardo, es muy inteligente y muy incisiva tu pregunta. Es decir, el problema de la justicia. En la encuesta, cuando se pregunta a los entrevistados cuál es la razón principal por la cual no se cumplen las leyes en la Argentina, la respuesta es muy clara. La primera de las razones, aduce la gente, es porque los jueces no cumplen adecuadamente sus funciones. Entonces, acá es muy evidente que si vos tenés, por ejemplo, el problema de la corrupción, y el promedio de un juicio de corrupción es de 15 años, y más que corrupción lo que tenés es impunidad, entonces resulta claro que acá no hay premios ni castigos, resulta claro que la justicia es lenta, que tiene problemas, la sociedad lo sabe, y es cierto que hay muchos problemas al respecto. Lo dicen todas las encuestas. Ahora, Antonio, yo escucho atentamente todas las exposiciones de Antonio María Hernández. En una universitaria, Antonio María Hernández dijo que para mejorar hay que reeducar. ¿Es así? Sí. Si hay algo en lo cual ¿esta es una de las formas o una de las intenciones? Esto era uno de los tantos trabajos en que participé, así no vas, el tema de que hablaba recién Carlos Becerra, es decir, el libro que nosotros editamos sobre la reforma política, y donde evidentemente, bueno, este es un trabajo para mí muy serio, creo que en la Argentina no hay un trabajo así. Acá hubo una comisión de 9 personas, al final fuimos 8, un trabajo sistemático, con gran debate, con posiciones distintas, presidido esto por el doctor Sobato, pero integrado por 2 rectores de la universidad, por 2 decanos, fuimos 2 constitucionalistas, etcétera. Así que, en definitiva, nada de esto prácticamente está vigente en la realidad. Pero volviendo sobre esto, si hay algo en lo cual insistimos en este libro,
también en la encuesta de cultura constitucional y por supuesto en mis libros, es la necesidad de volver a la educación popular que hizo muy grande a la Argentina y en particular a la educación cívica y democrática. Para que vos tengas una verdadera democracia, vos tenés que educar. Ahora, ¿no hay para permisividad hoy en la designación de los profesores? Es decir, ¿no se llega al estudio del por qué llegó a ese nivel? A mí me parece que en general nosotros tenemos problemas en todos los campos, porque si no, las encuestas no arrojarían estos resultados que indican que nosotros tenemos problemas prácticamente en todos los campos. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas sociales, tenemos problemas en la vigencia de las leyes, tenemos problemas en el funcionamiento del Poder Judicial. Hay que cambiar la Argentina. Claro que no lo digo como un término electoral. La Argentina necesita un cambio profundo. La Argentina fue un país extraordinariamente importante. Es evidente que nosotros hemos ido perdiendo oportunidades, hemos cometido errores, hay problemas culturales que corregir, nos hemos quedado Doctor, con instituciones que no funcionan bien, entre ellos los partidos políticos. Claro, y se acabaron los referentes. Doctor, tengo la idea necesaria para acordarme latentemente cuando la Argentina era el París de la región. Sí. ¿Qué era o quién era? Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay. No. La Argentina era la gran meca. Acabo de, en un estudio que tuve que presentar en una universidad norteamericana, me envió un miembro de la Academia Nacional de Economía datos concretos de 1922, donde en relación a toda América del Sur, el Producto Bruto de la Argentina era el 52,8 de todo América, es decir, incluido Brasil, Colombia, Perú, es decir, no se puede creer, hoy somos el 11%. Es decir, 11%. Del 58 al 11. Del 58 al 11. Es decir, quiero que nosotros tomemos conciencia de lo que nos ha pasado. Ahora, el recupero no va a ser porque no puede ser inmediato. A mí me parece, hacen falta años de esfuerzo. Así es. Yo creo que hacen falta, es decir, antes que nada, volver a dialogar entre nosotros. ¿No hará falta también la renovación y la profundización del direccional político? No, a mí me parece que sí. No hay ninguna duda que hace falta una muy profunda reforma política, hace falta cumplir la Constitución y las leyes, hace falta que tengamos instituciones. Cuando decimos instituciones, y en particular en materia política, hablamos de cada partido político en particular, hablamos de un sistema de partidos políticos y hablamos de todo lo que tenga referencia a ello. Es decir, un partido político en una democracia es una institución fundamental, como dice la Constitución, pero un partido tiene que modernizarse ¿en dónde? En su doctrina, en sus ideas, en su debate interno, en la democracia interna. La gran tragedia que hemos tenido, hablando de los que imponen su voluntad, es que ha habido verdaderas oligarquías partidarias, no ha habido verdadera democracia interna. Entonces, muchos jóvenes me preguntan en la facultad cómo puedo luchar dentro de un partido político si los partidos políticos muchas veces están cerrados. Es decir, ha sufrido mucho la Argentina, tiene muchos problemas. Si no hay un diagnóstico preciso de la magnitud de los problemas nuestros, va a ser más difícil cambiar. Me están haciendo señas, doctor. ¿Cómo califica, cómo cataloga el nivel de interés de la juventud estudiantina con respecto a lo que se vive hoy en la Argentina y con respecto a la misma pregunta en Estados Unidos, ya que viene de allá? Yo diría que allá las instituciones son mucho más fuertes. También he observado encuestas similares a las que nosotros hemos hecho, lo que pasa es que los resultados son exactamente los contrarios. Es decir, allá se tiende a cumplir la ley y en definitiva acá se tiende a no hacerlo. En cuanto al tema educativo, sorprendentemente me he encontrado también con la novedad de que hay problemas, no tan graves como acá, de educación cívica y democrática, porque lo que pregunté concretamente era el grado de conocimiento, por ejemplo, de la Constitución Nacional entre jóvenes
Y ahí me encontré con datos no tan graves como los de Argentina, pero también preocupantes, y fue uno de los temas que debatí ahí con profesores norteamericanos. ¿Me acompaña al cierre, doctor? Pero con muchísimo gusto. Ya venimos. Si viajas a Buenos Aires por trabajo o placer, desde la excelente ubicación de Amerian Buenos Aires Park Hotel, siempre tenés tiempo para conocer los principales puntos turísticos de la capital argentina. Reserva tu hotel en Buenos Aires llamando al 0810-810-2637. En la ruta viaja mucho más que vehículos. Si vas a conducir, no tomes alcohol por lo menos 12 horas antes. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. ¿Qué haces, papá? ¿Tus clientes necesitan conexión? Vení, acompáñame. Antes que nada, me presento. Soy EO, Bancoreo para los amigos. En Bancor tenés Dale Gas, la primera línea de préstamos 100% online, para que todos puedan hacer su conexión domiciliaria de gas. Sí, parece el futuro. Sin tener que ir al banco, pueden obtener hasta 30.000 pesos y darle para adelante con la obra. Entrás en www.bancor.com.ar y en 3 simples pasos gestionás el préstamo. Dale, prepárate que ahora con el préstamo los clientes no van a parar de llamarte. Dale Gas. Dale Córdoba. Dale Bancor. Al futuro lo seguimos haciendo entre todos. Bienvenidos todo el año a Villa Carlos Paz. Descubrí lo mejor de nuestra tierra y de un clima privilegiado en cada uno de nuestros varietales, intensos, equilibrados y con un carácter único. Familia Caruso, el vino de la familia, otro emprendimiento del grupo MAC Argentina. Muy bien. Y se dan las circunstancias en que un programa de entrevista puede ser informativo porque obviamente yo le tengo que preguntar al entrevistado, en este caso al profesor, lo que usted quiere saber. Entonces pasa de ser informativo a didáctico, porque yo también aprendo. Doctor, por favor, a esa cámara los estudiantes de las universidades cordobesas que con toda seguridad han sido sus alumnos y son. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, Gerardo. Admitiría la necesidad de tratar siempre de luchar por altos ideales. Era la definición del hombre de Ortega y Gasset. Somos hombres, a nuestro paso podemos hollar aromáticas violetas, pero siempre tenemos que luchar por altos ideales. Comprométanse con un ideal, con una profesión, con una vocación. Tengan seriedad, tengan responsabilidad. Podrán equivocarse, podrán caerse,
levántense, lo que caracteriza al hombre es ese sentido de lucha por altos valores, nada más. Gracias. Ahora mi última pregunta, habida cuenta de que es un analista en serio de lo que pasa en el mundo. El presidente Trump... Lo veo la situación de Estados Unidos en ese sentido realmente conflictiva. He estado 4 meses haciendo un estudio de federalismo comparado y he advertido además que por las características que tiene el presidente, que es un hombre con mucha personalidad, pero muy intemperante, muy duro en sus afirmaciones y en los conflictos, de tal manera que he encontrado bastante dividida la sociedad en el Partido Republicano y el Partido Demócrata, a diferencia de otros, hoy no gana una otros elección. momentos. A mí me parece que eso no lo podemos saber, va a ser muy importante la elección de medio término y Sí. ahí yo creo que se va a definir muchos de los aspectos. Él ya ha lanzado la posibilidad de su reelección para el 2019. Lo que veo en el Partido Demócrata es que todavía no tenemos un candidato firme. Es evidente que Trump, es decir, pudo elegir muy bien los problemas que tenía el norteamericano medio, apuntó ahí que fueron los problemas de la globalización y entonces, es decir, logró con eso el triunfo, es decir, de la mano de un sistema electoral que también es muy antiguo, porque también he debatido, es decir, no va a haber posibilidad, pero lo ideal sería dejar el sistema de colegio electoral, que es un sistema muy antiguo. Usted sabe que Trump sacó 3 millones de votos menos que Hillary Clinton. Es decir, es un sistema electoral injusto. Ahora, van a ser decisivas las elecciones de medio término y es cierto lo que hablábamos con vos, Gerardo, de que está mejorando la economía norteamericana, lo cual siempre va a tener incidencia política. Pero yo espero, por el bien de las instituciones, que realmente tengamos un cambio en la política norteamericana. Me quedan 2 preguntas ping-pong, porque me están haciendo señas. El candidato a gobernador en Córdoba, habida cuenta que usted es radical, ¿será Mestre? Ya lo dijo Carlos Becerra, debiera esto resolverse, como lo dice la Constitución, que es por internas abiertas, y será en este caso de todo cambiemos, pero yo creo que este tipo de solución tiene que darse y a mí me parece que la argumentación de Carlos Becerra sobre lo que significa la historia, la fuerza y la presencia del radicalismo nos lleva a la conclusión de que en Cambiemos realmente la nave insignia me parece que es la Unión Cívica Radical y por tanto el candidato así debería serlo. ¿Seremos optimistas o podremos ser optimistas con el gobierno de Macri? Necesitamos serlo porque la Argentina debe cambiar. Yo creo que fue muy bueno el bloque pasado, es evidente que se han cometido errores, me parece que hay demasiados ministerios, me parece que habría que producir ahí una serie de cambios y sobre todo profundizar el proceso de cambio. Es decir, vamos en la buena dirección, pero hay que avanzar en muchas cuestiones de tipo social, de tipo político, de tipo económico y de tipo institucional, ¿no? Terminó el programa. Como en todos los programas, hoy de manera muy especial, Claude Bernard escribió sobre la inteligencia. Claude Bernard nació en 1813, falleció en 1878. Dejó escrito: el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Se lo dedico al doctor Antonio María Hernández diciendo: usted lo supo y lo encontró. Acéptamelo como un recuerdo, doctor. Muchas gracias, Gerardo. Muy sabias palabras. Muchas gracias. Que Dios nos ayude a todos, porque a todos nos hace falta. Hasta el próximo. En la ruta viaja mucho
los menores de 10 años deben ir atrás con el sistema de retención infantil adecuado a su edad y peso. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos.